La leche fue negociada, entre comillas, sin la consulta del sector gremial ni del sector de la producción en Colombia. Y fue dada más que todo como un comodite para la firma del tratado, ya que las condiciones de Europa son sustancialmente ventajosas para ellos en relación a un supuesto mercado internacional de exportación. Nosotros no somos iguales en ninguna forma, y al tratar de negociar en una forma de desigualdad absoluta, pues puede ser totalmente catastrófico para el país la asignación de un tratado de esta naturaleza. También hay que tener en cuenta que debido a la crisis económica mundial que redujo las ganancias de los grandes capitalistas y las economías de los países más industrializados, la Unión Europea otorgó inmensas ayudas económicas a grandes empresas, bancos y aseguradoras, pero al hacer esto, se vio obligada a reducir significativamente los enormes subsidios que históricamente ha otorgado a sus productores agropecuarios y lecheros. Y al no poderlo subsidiar de manera como se venía haciendo, la única solución para que no se afectaran los precios y su economía interna era buscarle nuevos mercados externos a sus excedentes de productos lácteos, y por eso ha presionado a varios países del tercer mundo, entre ellos a Colombia, para que abran los mercados locales a la leche y a los quesos europeos. Ya vimos el enorme daño que provocará la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, no solamente con la Unión Europea, sino también con países como Estados Unidos, que cuentan, entre muchas otras condiciones favorables, con una que prácticamente los hace imbatibles en el comercio internacional. Es la política de subsidiar la producción, que consiste en inyectar astronómicas cifras de recursos a la producción de sus campesinos para que estos a su vez puedan bajar los precios en el mercado internacional y ser más competitivos. Sin embargo, para el caso de la leche en Colombia, el daño será mucho peor, porque ya el sector lácteo en nuestro país cuenta con condiciones desfavorables, entre ellas, por ejemplo, que en este momento hay una sobreproducción o que los precios son mucho bajísimos, sin contar, claro, con la desprotección propia del Estado colombiano a este sector en el país. Entonces, ustedes pueden imaginarse qué pasará con la entrada masiva de litros de leche, de productos derivados de los lácteos sin pagar un solo impuesto, y todo porque a nuestros gobernantes se les ocurrió venderles el mercado nacional a los extranjeros. En Colombia existen alrededor de 400.000 productores directos de leche que dependen completamente de esta actividad económica. De manera que si se suman sus familias y los 50.000 empleos directos de las personas que se dedican al transporte, procesamiento y distribución de los productos lácteos, son casi 2 millones de personas las que van a ser afectadas por los nefastos acuerdos comerciales en materia de leche. En el caso de Nariño la situación es aún más dramática, puesto que son casi 40.000 los productores directos que se van a ver perjudicados, pero la gran mayoría de ellos son pequeños campesinos que se vieron obligados a refugiarse en el negocio de la leche porque la apertura económica de los 90 ya los había sacado de los cultivos como el trigo, el maíz y la cebada, y en los últimos años los elevados costos de transporte y los insumos agrícolas, de manera que la única forma de supervivencia para buena parte de los pequeños productores campesinos nariñenses ha sido la leche. Nosotros aquí pues todos estábamos produciendo era maíz, todo aquí más abajo, en todas partes era maíz, pero en cambio que el maíz no les dio resultado porque mucho obrero y no quedaba nada para el dueño. Entonces ellos prefirieron las vacas, así por el producto de la leche, que cuidan las vacas y hay más producto y se paga menos obreros. Para Nariño las consecuencias realmente serán desastrosas, ya que este era el último refugio que guardaban los campesinos para el cual pasarse a producir. Desde 1990, con la apertura económica, se arrasa de los campos nariñenses la producción de trigo y cebada, y debido a los altos costos de los productos químicos, así como la carencia de asistencia tecnológica, es imposible producir otro tipo de productos y desplazarse hacia otros sectores. Es por eso que la mayoría de los campesinos nariñenses se desplazó hacia el sector lácteo. Por tal motivo, el sector lácteo en Nariño ha llegado a representar el principal renglón de la economía agrícola. Debido a que la producción de leche es una de las pocas actividades agropecuarias que aún genera una pequeña rentabilidad, son muchos los campesinos que se han dedicado a esta labor,
hasta el punto que hoy día, y sin que aún hayan entrado en vigencia los diferentes tratados de libre comercio, ya se presenta sobreproducción de leche en las épocas de lluvia, épocas en las cuales el precio del litro para los pequeños campesinos que no tienen la fortuna de venderle a las empresas procesadoras se reduce a 300 o 400 pesos o incluso llegan a no comprársela, a pesar que el precio mínimo fijado por el gobierno es de 750 pesos por litro, más algunos incrementos para las leches de gran calidad. En el conjunto del país, apenas se alcanza a procesar el 46% de los 17 millones de litros que se producen al día. Un pequeño porcentaje es para el autoconsumo de los campesinos y el resto se comercializa entre los habitantes de pueblos y ciudades por parte de expendedores de leche cruda. Pero en el departamento de Nariño este indicador es aún más elevado, pues alrededor del 80% de los 600.000 litros que se producen al día se comercializan de manera informal. De los 6.500 millones de litros que se producen al año, solo se alcanzan a procesar 3.000 millones, 65% de los cuales son trabajados por 5 empresas en el país como la antioqueña Colanta a la cabeza, mientras que en Nariño lidera la empresa cooperativa Colácteos. Pero es evidente que la capacidad comercial de nuestros empresarios nacionales, sumada a la inexistencia de políticas estatales de apoyo y fomento al sector, hace imposible el procesamiento total de la leche producida. Y en medio de estas condiciones no se entiende cómo el gobierno nacional formuló los decretos 616 y 2838 de 2006, donde estableció unos parámetros mínimos que deben cumplir la leche que se distribuye para el consumo humano y obliga a las 50.000 familias que se sostienen de la comercialización de leche cruda a implementar procesos de pasteurización para que puedan seguir desarrollando su actividad. Es obvio que la industrialización en Colombia se tiene que dar, pero no de la manera como se la ha venido tratando. Se habla sobre un plan de reconversión hecho desde un escritorio que no contempla el contexto social en el cual se vive. Esto del plan de reconversión, que es un proyecto en donde nosotros tenemos que establecer en 2 años, imagínense, 2 años, una planta que cuesta 1.500 millones de pesos, es algo que nadie tiene, ni con todos los años de trabajo podemos alcanzar ni siquiera el 2% de lo que valdría una planta. Entonces nosotros nos dedicaremos ya, francamente, como los que han hecho los otros, pues les quitaron el plátano, los bananos, la yuca. ¿Qué hicieron ellos? Pues se fueron a sembrar coca. En este caso, como es un clima frío, tendremos que sembrar amapola. Porque ¿qué más? ¿De qué es que vamos a vivir? Si nosotros no queremos la violencia con nuestros hijos, por eso mismo hemos buscado estos trabajos que ciertos son informales. Obviamente las obligaciones establecidas en estos decretos no se han cumplido porque ninguno de los distribuidores pequeños de leche cruda cuenta con el capital o el crédito necesarios para montar una costosa planta de procesamiento, más aún cuando el gobierno los ha dejado solos y no les ha dado ningún tipo de capacitación, asesoría o apoyo económico. De manera que por ahora seguirá vendiéndose leche cruda a pesar de la presión del gobierno para quebrar a estos pequeños productores y comercializadores, con la intención de dejar el campo libre a la leche importada que se distribuirá preferiblemente en las grandes superficies como Carrefour, Éxito o Al Costo. Después de ver el oscuro panorama que se le viene al sector lácteo en Colombia, no debemos olvidar que de este dependen cerca de 400.000 familias directamente y que en el caso del departamento de Nariño esa cifra llega casi a 40.000 familias que dependen directamente de la producción lechera. Tampoco el gobierno debe olvidar que estos productores, que en su mayoría son pequeños productores, se han dedicado a la producción de leche porque prácticamente el campo está arruinado. Todo gracias a que hace algunos años se aplicó la apertura económica que acabó con el maíz, con la cebada y prácticamente con todos los cereales. Entonces uno se pregunta, ¿así es que vamos a acabar con los problemas de violencia que existen en el campo y las ciudades? ¿Así podremos acabar con la exclusión que existe en nuestro país?